Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto saludarles. Disculpen ahí la falla técnica. La verdad es que preparamos todo desde anoche para que todo esté funcionando perfectamente. Y de repente, pues algo pasa, ¿verdad? Es un gusto saludarles. Es un gusto ver que Dios tiene un propósito, tiene algo nuevo para usted el día de hoy. Quiero decirle que es afortunada de que Dios tenga este regalo para usted el día de hoy, que es la vida. Así que vamos a continuar con nuestro tema de la oración, que es muy importante. Creo que no solamente importante, sino también interesante. Hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo y yo creo que en este tiempo el aprendizaje es muy importante para lo que estamos necesitando, ¿verdad? Quiero leer Romanos 1:17. Bienvenida, hermana Mariam, hermano José, en lo que se conectan los demás. Vamos a leer esto. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, diga conmigo, más el justo por la fe vivirá. Hola Dani González, buenos días. Otra vez diga conmigo, más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Este es un tema, un versículo que ya está, como dirían por ahí, bastante choteado, no por lo que dice, no por lo que significa, sino porque lo hemos tenido en la mente como algo ya aprendido y no revelado. Y ese es un gran problema, que nosotros tengamos cosas aprendidas y no reveladas. Porque pensamos que por solo ir a la iglesia, Dios va a suplir. Y acuérdese que le hemos enseñado que no tiene mucho que ver eso. Tiene que ver como parte de nuestra adoración el hecho de que nosotros pues vengamos a Cristo. En la oración nos damos cuenta de lo que hacemos, que no es justo, que es injusto, para poderlo corregir, poderlo cambiar, y solo así lo que hagamos vamos a vivir a través de la fe, a través de la oración. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor somos, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Lucas 18:1-8 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, ese ya lo habíamos leído, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Entonces, una viuda a la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es tan molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Imagínense. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará cosa justa a sus escogidos que claman en el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallarán fe en la tierra. ¿Qué le parece? Sin duda, es importante estas lecciones. Vamos a leer Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Usted debe decir amén. Él respondió y dijo en Mateo 4:4, dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que en estas lecciones que Jesús nos da, nos habla de la oración.
Dice Juan, 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sabe? Dice la palabra, Él nos oye. Y usted debe decir, amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Sabe? Sin duda, en esta lección usted tiene que entender que en la oración hay acuerdos, en la oración hay un compromiso de parte de Dios. Cuando usted tiene la oportunidad de escuchar cómo se legisla, cuando tiene la oportunidad de escuchar cómo se hacen los acuerdos políticos, ¿sabe? Usted empieza a entender, a agarrarle sentido a las cosas que Dios nos habla en su palabra. Muchos de nosotros no hemos recordado o no hemos entendido que la Biblia, la palabra de Dios son leyes. Amén. Son leyes que están escritas, pero están hechos como un acuerdo. ¿En qué? En que lo que Dios nos promete, cosas con cláusulas, ¿ok? Es decir, que dice la palabra, si tú me buscas, yo te voy a responder. Ya vimos el tema de la búsqueda, ya vimos el tema de la justicia, ya vimos alguna serie de cosas que van fortaleciendo el hecho de que nosotros seamos ese imán de la bendición. Ya hemos aprendido cuando nosotros como personas oramos, cómo atraemos las bendiciones, cómo suceden las bendiciones a través de nuestra vida. Pero es importante que usted sepa eso, que hay propósitos, principios y caminos en la voluntad de Dios fundamentales que se tienen que cumplir, y en la oración tiene propósitos fundamentales en nuestra vida, porque ahí es donde encontramos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Ahora, nosotros estamos en esta tierra, familia, para que encontremos y hagamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito, que hagamos la voluntad de Dios. Dice la palabra, la voluntad que se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Ese es el propósito de que nosotros podamos estar buscando la voluntad de Dios en la tierra. Así que déjeme decirle y recordarle esto, Jesús era un hombre de oración. ¿Qué le parece? Jesús era un hombre de oración que se caracterizó por su firme deseo de agradar a su Padre. Una de las cosas que tiene que empujarnos, hermanos, a la oración es que debemos tener esta convicción de agradar a su Padre. Yo no sé si usted ha visto a esos niños que hacen, digo, niños chiquitos, porque ya niños grandes ya no forman parte de esa gracia. Hay niños chiquitos que siendo unos, no sé, bebés de 3, 4 años, tratan de hacerse los simpáticos y se ven muy tiernos para con el Padre. Tratan de llamarle la atención para decirle soy bonito, soy bonita. Y ¿sabe? Eso es algo muy bonito porque está en una edad en donde su gracia les favorece. Cuando esos niños empiezan a crecer y esa actitud no cambia, ¿sabe? En la cuestión de agradar al Padre, muchos de esos niños no se ven tan bien, porque conforme vamos creciendo en la madurez, nuestra forma de agradar a nuestros padres es distinta. No sé si me explico. Nuestra forma de agradar a nuestros padres o al Padre, en nuestra madurez, imagínese yo ya adulto queriendo agradar a mis padres, haciendo bailes, queriendo llamar la atención, pues obviamente me voy a ver muy mal. Hay formas que a mi edad yo busco agradar a mis padres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo una cierta edad en donde ya no hago lo mismo que cuando era un niño. Entonces Jesús no hacía cosas para agradar a su Padre como en un tema como niño, ¿me explico? Él buscaba agradar a su Padre ya en su madurez como adulto, porque Jesús ya era un hombre, Jesús ya era un adulto.
Entonces, su firme deseo de agradar a su padre tenía que ver con su carácter, tenía que ver con su edad, tenía que ver con su madurez. Y sabe sobre todo que él entendía su voluntad, y eso es lo que nosotros queremos que usted aprenda. Uno no puede agradar a la gente con actitudes de niño. Uno agrada a la gente con actitudes de hombre, con actitudes valientes, con actitudes de acuerdo a nuestra edad. Entonces, en nuestra oración, familia, tiene que ir madurando, tiene que ir cambiando. ¿Para qué? Pues para agradar a nuestro Padre. Sin duda uno como padre se da cuenta que nuestro niño, que nuestros hijos, escuche esto, que nuestros hijos van creciendo. Hay una parte de una de mis niñitas, yo le he platicado mucho, es muy tierna, es besucona, todo el tiempo me abraza, y eso mi corazón se emociona, porque yo digo, qué padre que alguien pueda amarme y demostrarlo de todo el tiempo, ¿verdad? Y es la chiquita. Pero hay ocasiones en las que yo le tengo que decir a mi chiquita, oye, ya no eres un bebé, eres mi niña chiquita, pero ya no eres mi bebé. ¿Sabe? Yo mismo como padre la empujo a madurar, la empujo a crecer. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que todo el tiempo se porte como una bebé. No sé si me estoy dando a entender. Pero esto es lo que Dios hace a través de las situaciones en nuestra vida. Dios nos dice, ora. Pero en esta oración va a crecer. Hace un momento que yo me estaba preparando, ¿sabe? Para este tiempo, recordé una frase que hace muchos años Dios me dio y la he hecho permanente en mi vida. ¿Sabe? En el desierto nuestras manos se fortalecen. Lo voy a repetir. En el desierto nuestras manos se fortalecen. ¿Y sabe qué es el desierto? Bueno, el desierto simboliza un esfuerzo para ir a la libertad. La mayoría de nosotros hemos pasado esos desiertos, y sabe, esos desiertos nos han hecho fuertes. Qué duro, ¿verdad? Esos desiertos que nos han hecho nuestras manos trabajadoras. Puede ver sus manos y decir, estas manos han trabajado mucho. Estos ojos se han desvelado mucho, mire, están todos rojos. Estas ojeras, ¿sí? Esta espalda, han trabajado mucho en el desierto. ¿Sabe? Dios muchas veces nos pasa por el desierto para madurarnos, para fortalecer nuestras manos. En el desierto es donde nos hacemos hábiles para trabajar, para el esfuerzo. Así que cuando nosotros entendemos que hemos pasado en el desierto y Dios nos ha permitido estar ahí, pero nos ha guardado, nos ha librado, nos ha sustentado, es para que nosotros aprendamos que su voluntad ha sido fortalecernos, pero Él quiere llevarnos a esa tierra prometida, en donde, escuche, no dejaremos de trabajar, no dejaremos de esforzarnos, pero para llegar ahí hay que luchar. Entonces, Dios nos fortalece, Dios nos hace madurar, Dios nos hace crecer, y yo le invito a que eso, si usted tiene hijos pequeños, que usted también lo haga, ayúdeles a madurar, ayúdeles a crecer, porque si no se convierte en un problema. Necesitamos decirle, hey, ya no te portes así, ya cambia. Y saben, nosotros como pastores muchas veces tenemos que decirle eso a usted, porque Dios no se lo va a decir, o se lo dice a través de nosotros. Nosotros tenemos que decirle, hey, crece, hey, madura, hey, pórtate diferente, hey, haz lo que tienes que hacer como hombre, como mujer, como joven, como señorita. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Así que cuando alguien escasamente está orando para que Dios cumpla sus deseos o supla sus necesidades personales, ¿sabe? Está demostrando no conocer a Dios. Es decir, que cuando usted tiene necesidad y no ora, usted dice, no quiero conocerte, solo quiero que me cumplas lo que tengo en el corazón. No necesito conocerte, solamente quiero que tú me des algo y se acabó. Y le digo, ¿qué pasa con eso? Eso hace la gente que va a buscar brujos que les resuelvan el problema sin el compromiso. La oración, ¿sabe? Nos va a meter a un compromiso. Y en el compromiso dice la palabra que Dios dice, yo honro al que me honra. Entonces,
cuando más íntima, escuche, sea nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, más claramente vamos a entender sus planes, más claramente vamos a entender sus propósitos, más claramente vamos a entender sus diseños, más claro vamos a entender por qué suceden las cosas. ¿Sabe? Muchas veces no sabemos por qué suceden las cosas, pero es porque no oramos. Cuando oramos, ¿sabe? ¿Ha usted manejado en la lluvia? Estos días a mí me ha tocado manejar en lluvia así fuerte. ¿Y sabe qué sucede? Hay ocasiones en donde ya no podemos ver y necesitamos poner el que limpia el cristal, el limpia parabrisas. Cuando nosotros limpiamos el parabrisas de nuestro carro, ¿sabe qué sucede? Se aclara nuestro camino. Cuando nosotros oramos, es poner el limpiaparabrisas en medio de la lluvia, en medio de la tormenta. ¿Sabe para qué? Para poder ver lo que está pasando, para poder entender por dónde vamos, para poder entender en dónde estamos parados. Cuando más íntima sea nuestra comunión con el Padre, más claramente vamos a entender, familia, sus planes y sus propósitos. ¿Qué le parece esta analogía? Cuando usted no sepa qué hacer, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Cuando no sepa qué hacer, ponga la oración que es el limpiaparabrisas para que usted pueda ver. Para que oremos del cielo a la tierra, tenemos que estar, hermanos, en unidad y en armonía con el Padre. Por eso hemos visto que en la oración, ¿sí? En la oración, lo que hace es acercarnos al Padre, acercarnos a Dios, de tal forma que tengamos esa armonía. Por eso Jesús no oraba por los enfermos, solo ponía su mano sobre los enfermos y ellos sanaban. ¿Cuál es el secreto de eso? Tiempo de oración antes de salir. Dice que Él se apartaba en las noches, ¿sí?, a orar. Dice que se llevaba a sus discípulos y cuando llegaba Jesús estaban dormidos, no entendían la oración. No había tanto problema porque decían, aquí está el novio. Decían otros, ¿y por qué ellos no ayunan? Decía Jesús, ¿para qué van a ayunar si aquí estoy yo? Tienen una relación íntima, una relación muy cercana. Pero cuando yo me vaya, ellos tienen que hacer lo mismo que todos, orar y ayunar para tener una relación íntima con Dios. ¿Para qué? Pues para que hagan la voluntad del cielo en la tierra. Según esto, el objetivo de la oración es que nuestro espíritu esté alineado. ¿Con quién? Otra vez lo voy a preguntar. Que nuestro espíritu esté alineado ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien habita en nosotros para que lo divino que haya en nosotros llame a lo divino del cielo. En la semana estaba leyendo y estábamos o hemos estado viviendo como en el Antiguo Testamento. Queremos que todo lo de afuera toque lo de adentro, pero ¿sabe? Nosotros hemos entendido que Dios está en nosotros. Muchas veces queremos, escuche lo que le voy a decir, queremos que el pastor nos toque. ¿Sabe? Yo no soy mucho de eso, de ese estilo en terminar una prédica y ir a poner la mano sobre la gente. Lo que nosotros tratamos de hacer es que usted piense, que usted trabaje su cabeza, su corazón, medite, ¿sí? Porque como le he dicho, la parte de nuestra vida en Cristo es que usted vaya a su casa y ponga en obra lo que usted aprendió. Sin duda habrá ocasiones que lo tenemos que hacer, pero en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, hacemos que usted entienda. Porque yo puedo emocionarle con mis palabras, pero yo no quiero emocionarle, yo quiero que usted reflexione. Yo quiero que usted piense en lo que usted escucha, que usted piense en lo que usted lee, que usted recapacite en lo que está viviendo. ¿Sabe para qué? Para que lo divino usted lo guarde, lo atesore. Muchas veces cuando los pastores van y ponen las manos, la gente entiende como que eso está cerrado. Ya vino el pastor, tocó, de afuera vino, me tocó y me llenó. ¿Sabe?
Nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros y tenemos que provocar que lo que está dentro salga, ¿sí? Salga. Por eso es la intención de que usted hable en el Espíritu, porque lo que está en usted tiene que salir. Ahora, déjame decirle esto y se lo voy a predicar pronto. El tema del hablar en otras lenguas no tiene que ver, usted tiene que entender que esa parte es que lo que usted tiene adentro, usted lo manifieste. Porque el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas solo es una manifestación del Espíritu, ¿sí? Porque muchas veces la gente confunde y dice que yo no tengo el Espíritu porque no hablo en lenguas. No, usted tiene que practicar esas lenguas que salen de adentro de usted. Y eso lo voy a explicar pronto, lo voy a preparar, pero es muy interesante. Escuche, nuestras oraciones deben buscar cumplir su voluntad, como nos es revelada por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Sí me escuchó? Necesitamos oraciones para poder entender su voluntad. Y en su voluntad vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que es la voluntad de Dios que todas las personas se arrepientan y se reconcilien con Él. Al respecto, el apóstol Pedro escribió y dijo: el Señor no retardará su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora, ¿cuál es su promesa? Dice, el Señor no retardará su promesa. ¿Cuál es su promesa? Su promesa está escrita en su palabra. Podemos entender su promesa de muchas formas. Podemos entender su palabra, su promesa como el Espíritu Santo. Lo podemos entender como sus oraciones, como su voluntad. Y esa es nuestra capacidad de poder influenciar. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nosotros estamos interesados en su voluntad, Dios va a mandar cosas especiales a nuestra vida para poder influenciar nuestras circunstancias en el mundo que nos rodea. Nuestras intenciones cuentan mucho, familia. Las intenciones por las cuales hacemos las cosas, porque de eso es lo que se rodea en nuestra vida. Y lo importante de esto es para que usted aprenda a orar y sepa que en el conocimiento de su palabra usted va a obtener muchas cosas. Por eso es importante, por eso le digo, no es hacer una cosa. En Dios es hacer un cúmulo de cosas para que su palabra se cumpla. Antes usted pensaba que solo era ir a la iglesia. Hoy ya entendió que no solo es ir a la iglesia, que es parte de ir a la iglesia. Hoy ya entendió que es ir a la iglesia más el servicio. Ahora usted ya no solamente sabe qué es ir a la iglesia ni el servicio, sino también la oración. Y no solamente la oración, sino ser justo. Y ahora no ser justo, sino también ser constante. Y no solamente ser constante, sino también tener fe. Y no solamente tener fe, sino hacer cosas para que la fe no se muera. Y las cosas van sucediendo de acuerdo a lo que vamos haciendo. Entonces nunca podemos ir por encima, escuche, de este conocimiento. Por eso continuamente debemos conocer más a Dios y de su palabra a fin de ser establecidos en su verdad. Mientras más conocemos su palabra, nosotros vamos a ser establecidos en su verdad. Vendrán problemas, vendrán circunstancias, pero sabe, su verdad siempre va a salir adelante. Así que yo quiero que usted me ayude ahí, si puede escribir, si no va manejando, ya sabe, se lo digo, escriba: su palabra me establece en su verdad. Quiero que usted me ayude a escribir: su palabra me establece en su verdad. Su palabra me establece en su verdad. ¿Sabe? Esto es increíble porque la verdad apaga, la verdad mata toda oscuridad, toda mentira, descubre toda mentira. Así que nosotros podemos luchar con muchas cosas en nuestra mente, pero ¿sabe? Su palabra nos va a dar ánimo, su palabra nos va a dar esperanza, su palabra nos va a traer luz, porque la luz, ¿sabe? Alumbra y todas las tinieblas se disipan. ¿Qué le parece? Cuando en nuestra mente tenemos tantas cosas, cuando hablamos su verdad,
nuestra vida se aclara, su promesa se aclara, nuestra visión se aclara. Por ejemplo, cuando hay una mentira, alguien está diciendo una mentira en contra de usted, y usted habla con esa persona y le dice, pero es que mira, déjame contarte la verdad. Escuche lo que sucede. Hay un problema por una mentira. Cuando usted habla verdad, las cosas se calman. Parece automático, pero cuando hay una verdad en un problema, todo se tranquiliza. Eso es lo que nosotros le podemos llamar: su verdad es establecida. Su palabra justifica y respalda sus peticiones. ¿Me escucha? La palabra de Dios le justifica a usted y respalda sus peticiones. ¿Qué le parece esto? Esto es increíble. Por eso es la ley. La ley obliga, escuche, al gobierno a cumplir. Cuando usted ve a los diputados, cuando usted ve a los senadores, ellos hacen leyes que obligan, escuche, al gobierno a cumplir lo que está escrito. Por ejemplo, aquí en México, sé que hay gente que nos ve que no está en México. Yo sé que en sus países también hay leyes. Pero, por ejemplo, aquí en México, nosotros hay una ley que se le da dinero a la gente mayor de 65 años. ¿Sí? Mucha gente ha hecho de esto un beneficio político, pero déjeme decirle que eso es una ley ya de hace muchos años, no es de apenas 3, 4 años que la gente lo cree. Entonces, esa ley de decirle, le vamos a entregar dinero cada bimestre a la gente mayor de 65 años, es una ley que se hizo en la Cámara de Diputados, ¿ok? En la Cámara de Diputados alguien lo planeó, alguien lo subió y fueron diputados, no fue el que estaba en el gobierno entonces. Los diputados se ponen de acuerdo, dicen vamos a hacer esto, vamos a ayudar a la gente, y lo firman, lo escriben, lo firman, lo autorizan, y sale en un documento que se llama la Gaceta Oficial. Cuando en la Gaceta Oficial sale publicado, en ese momento le ponen una fecha para que las cosas se cumplan. Cuando Dios escribe su palabra, habla su palabra y queda escrita, queda impresa en la eternidad, dice la palabra que su palabra se cumple. ¿Sabe? Cuando en esa palabra dice que Él te va a responder, ¿sabe qué dice? Él se obliga a sí mismo a ayudar, a darte lo que pides, pero tiene su cláusula: si tú me buscas. En esta ley que yo les cuento, es una ley en donde no importa qué color seas, no importa cuál sea tu economía, escuche, no importa cuál sea tu economía, no importa si Carlos Slim, si Carlos Salinas Pliego cumplen 65 años, a ellos por ley les tienen que dar su dinero cada bimestre, aunque no lo necesiten. Una persona cumple, a esa gente por ley le tienen que dar porque está escrito. Por eso algo que les recomiendo: escriba lo que usted sueña, escriba lo que usted planea, escriba lo que usted anhela, escriba lo que usted ora para que las cosas se cumplan. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene en sí a Dios mismo. Así que la palabra de Dios, cuando la aprendemos, cuando la oramos, cuando la leemos, cuando la vivimos, escuche, su palabra respalda sus peticiones suyas, las peticiones suyas. Respalda las declaraciones que hacemos en oración. Las oraciones que son presentadas al trono, Él las respalda. Orar desde nuestra alma o desde nuestros deseos o desde nuestras emociones, ¿sabe? No es lo mismo que orar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando nosotros oramos, ¿sabe? Dejamos de pedir cosas para el carro. Dejamos de decirle: Dios, dame para un estéreo para el carro. Dios, dame para unos rines para el carro. Dios, dame para comprarle un alerón al carro y dame para comprar. Dejamos de orar esas cosas. Cuando nosotros conocemos su voluntad, le decimos: Dios, transfórmame, Dios, cámbiame, Dios, enséñame, Dios, déjame darme cuenta de mis situaciones. Dios, déjame darme cuenta
de esas cosas que no te agradan. Quiero hacer tu voluntad. Empezamos a orar por cosas de acuerdo a su palabra. Entonces, cuando empezamos a cambiar, la oración empieza a tener sentido y empieza a hacerse real. Nuestras almas, escuche, no siempre están alineadas al propósito de Dios. ¿Por qué no están alineadas, familia? Muy sencillo, porque nuestras almas están contaminadas, ¿sí? Cuando hemos estudiado el tema de la iniquidad, nosotros vemos que nuestro espíritu es el que tiene que gobernar nuestras almas. Por eso el salmista le decía a su alma: alma mía, yo sé que tú te quieres dormir, alma mía, yo sé que tú estás cansado, alma mía, yo sé que tú quieres ver Netflix, alma mía, yo sé que tú quieres ir al cine, alma mía, yo sé que tú quieres ir a ver a tu papá, a tu mamá, este día de la prédica, alma mía, yo sé que quieres ver Chabelo. No, ya no pasa Chabelo, ¿verdad? Dice, pero alma mía, alaba a Jehová. Mi espíritu obliga al alma, la sujeta. Por eso nuestras almas no siempre están alineadas al propósito de Dios. Así que cuando la gente ora de esa manera, a menudo le pide a Dios cosas que Él nunca ha prometido. ¿Sabe? Un estéreo no es algo que Dios ha prometido. Él ha prometido muchas cosas más allá de un estéreo, que una bocina. ¿Sabe? Y estas son cosas que los jóvenes no aprenden y tienen que aprender. Normalmente las oraciones de los jóvenes son puras tonterías, y perdón que lo diga, pero esas oraciones son culpa de nosotros como padres. No sé cuánta gente nos está viendo, pero ¿sabe? Es importante que nosotros le enseñemos a orar a nuestros hijos. Les voy a contar un secreto, no se lo diga a nadie, pero yo le enseño a orar a mis hijas porque están en esa transición en donde escuchan las oraciones de los demás y dicen: Padre, y se los he dicho en este tema tan sencillo, Padre, bendice las manos del que lo hicieron, bendice las manos y que no nos haga daño. Esa oración de verdad que a mí como me hace enojar, y le digo: ora de tu corazón. Entonces es bien bonito saber que de repente te toca orar por el desayuno, por la comida, por la cena, y su oración cambia y dice: Señor, gracias por proveer a nuestra vida. Y yo así con mi ojo abierto le digo: qué padre. Dios, gracias porque tú nos has suplido para nuestra provisión. Es bien bonito ver a mis hijas orar así, pero eso es cosa suya, hermano. Así como yo le enseño cada mañana acerca de la oración, su responsabilidad es enseñarle a sus hijos a estar orando. Dile: deja de orar por esa bocina, tienes que orar así. ¿Por qué? Porque este es un diseño. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. El pastor le enseña a orar a su gente. Usted le enseña a orar a sus hijos. Sus hijos le enseñan a orar a sus hijos. Sus hijos le enseñan a orar a los hijos de sus hijos. ¿Me explico? Esta es la función en donde el alma la sometemos, la sujetamos a la obediencia. Entonces, escuche, lo vuelvo a repetir, a menudo el alma le pide cosas que Dios no prometió. Cuando usted escuche: pero Dios no me va a dar esa bocina, pero Dios no me va a dar eso. Sí te lo va a dar, pero primero necesita cambiarte, transformarte. Esas oraciones generalmente están basadas en la autocompasión. Intentan controlar o manipular una situación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al trabajo y le decimos: Dios, ya estoy cansado, ya no quiero trabajar tanto. Esa es una oración de su alma. Usted tiene que decirle: Dios, muéstrame mi propósito. Esa es una de las oraciones que le decimos a Dios cada día. Muéstrame mi propósito en este lugar. Muéstrame a dónde voy. Muéstrame en qué sirvo en este lugar. Si no sirvo, dame instrucción para moverme. ¿Sí? Dejemos de orar de esas oraciones para manipular a Dios con lástima. No sé si me explico. Así que tenemos que aprender a orar sin tener que ver con nuestra emoción momentánea o nuestra situación, nuestro dolor momentáneo. Alguien puede pedir cualquier cosa y después pedir otra. Lo que pide no tiene estabilidad, mucho menos un fundamento divino o propósito de reino. Así que, familia, en estos temas son tan interesantes en donde necesitamos, escúcheme,
donde necesitamos entender que nuestra oración no es para manipular a Dios para lo que queremos, es para buscar a Dios, y Él dice la palabra que todo lo que necesitamos, Él ya lo sabe antes de que abramos la boca, ¿sí? Cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos, ellos no tienen que decirme que necesitan zapatos, yo ya lo sé. ¿Me explico? Cuando usted va a buscar a Dios, Él obviamente sabe que usted necesita muchas cosas que pagar. Así que en este tema es tan interesante darnos cuenta que Dios sabe cuando nosotros oramos, escúcheme, por emoción o por caprichos o por buscarle a Él. Es decir, nuestra intención tiene que ser moldeada. Escúcheme, tiene que ser correcta, tiene que ser controlada por nosotros. ¿Cómo va a ser controlada por nosotros? Familia, es muy sencillo. Usted va a orar a Dios y dice, y usted tiene que tener esa intención de no, sepa usted, que tenga claro usted, que usted no va a hacer la lista de deseos, como en Amazon. Que usted va a buscar a Dios para conocerle, la intención por la cual usted va a orar. ¿Qué debemos hacer para orar correctamente? Debemos dejar de orar, escuche, desde el centro de nuestras emociones y empezar a orar de acuerdo con el fundamento sólido de la palabra de Dios. Entonces, deje de orar de sus emociones. ¿Cuáles son nuestras emociones? Bueno, sentirnos cansados, sentirnos enfadados, sentirnos necesitados, ¿sí? Busquemos a Dios por lo que Él es. Esta es la parte importante. Así que necesitamos saber, y termino con esto, cuando vamos ante Dios debemos permanecer en Él, aferrarnos a Él, aferrarnos a lo que dice su palabra eterna, aún en medio de la peor situación que podemos estar atravesando. Familia, esto es muy interesante. Usted tiene que ir a buscar a Dios por lo que Él es. ¿Me escuchó? Usted tiene que ir a buscar a Dios por lo que Él es. Usted tiene que aferrarse a Él y aferrarse, escuche, a su palabra. Aferrarse a su palabra, aunque esté viviendo una situación complicada, una situación dura. Usted dígale, yo te creo, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú vas a hacer una obra porque te creo. Tú no cambias, tú vas a cumplir, tú no mientes. Tu palabra dice que tu verdad es para siempre. Y esta es la forma en la que tenemos que orar. Así que, familia, este hermoso viernes 24 de junio, yo le digo, hay oportunidad para todo eso que estamos viviendo, que estamos esperando. Y sabe, es interesante que usted esté aprendiendo todos los días acerca de la oración. Este tema no solamente lo hacemos para Árboles de Justicia, también lo hacemos de parte de los pastores de Cielos Abiertos, de Casa de Adoración. Los que se quieran conectar tienen la bendición, la libertad de hacerlo, porque nos vemos allá arriba en el éxito, ¿verdad? En la bendición, cuando usted estrene auto, cuando usted estrene riñón, salud, bendición. Cuando usted esté estrenando cosas, por favor, testifíquela, pero es parte de la oración. Familia, este domingo invite a sus amigos a su iglesia, ¿ok? Invite a sus amigos a su iglesia. Dígale, ven a escuchar lo que a mí me ha transformado, ven a escuchar lo que a mí me da paz, ven a escuchar lo que a mí me ha cambiado mi forma de pensar. Y ustedes, por favor, inviten gente. No es posible que no invite a nadie. Si a usted le va bien en su trabajo, usted va a invitar a su familia a trabajar ahí. Si a usted le va bien en un lugar, usted va a recomendar, pero usted no invita a nadie. Usted necesita entender que esto le salva la vida a usted y a toda su familia. Les mandamos un abrazo. Somos una familia que busca a Dios como una familia en Cristo y le bendecimos. Déjeme decirle que viva este día como el regalo más grande que usted
ha recibido. Un saludo a todos los que nos están viendo. No alcanzo a verlos, no sé quiénes son, pero veo al pastor Héctor, veo a Caro y Bro Williams. Un saludo. A ver, déjeme le digo rápido quiénes son. A Eri, al pastor Héctor ya lo dije, a Dani González, a Adri González, ¿a quién más? A Irmita y pues los demás. Un abrazo a todos. Le digo que no los puedo ver. ¿Por qué? Pues porque estoy transmitiendo en vivo, no se nota. Y pues un gusto saludarles, un gusto platicar con ustedes, un gusto empezar este día. Hoy es viernes, relájese, disfruta este viernes. No hay tiempo para dejar de hacer cosas, así que vamos, mañana nos vemos igual temprano. Si usted descansa el sábado, párese a la oración, párese a escuchar este tema de la enseñanza. El domingo pues no hay porque transmitimos y queremos estar al 100 para la hora que nos toca compartir la palabra, ¿ok? Los bendecimos, declaramos un día poderoso, un día de salud, un día de conquista, en el nombre de Jesús. Un abrazo.